Pues muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que en este momento nos están pues sintonizando a través del canal Remanente 77. Dios les bendiga a todos y a todas. Saludar de nuevo a todas las personas que desde Estados Unidos nos escuchan, en la República Mexicana, en Centroamérica, en Sudamérica, en República Dominicana. Un fuerte abrazo para todos ustedes, a los hermanos que están en Ecatepec, Estado de México, cerca de la Ciudad de México. Dios los bendiga. Y a los hermanos en Tehuacán, Puebla, también, junto con los hermanos aquí en la ciudad de Puebla. Que esta semana, o el día de hoy, para ser de una manera pues más específico, voy a tener a bien el día de hoy concluir el mensaje de la semana pasada, que pues definitivo Dios nos habló a través de la Santa Palabra y sobre todo nos hizo entender muchas cosas sobre la responsabilidad que los padres tenemos en relación a la crianza de los hijos. Creo que Dios nos ayudó, nos bendijo, hubo palabra del cielo, porque Él es bueno, porque Jesús es el primer interesado en que las familias puedan ser felices y sinceramente, puedan tener paz, pueda haber en ella seguridad en los hijos y amor, sobre todo. Entonces, hoy vamos a tener este estudio y yo quiero empezar con una reflexión que nos debe de llevar primeramente a pensar qué es lo que estamos haciendo nosotros como padres el día de hoy. La enseñanza, pues para mí es la segunda parte de lo que hace 8 días yo titulé Los que debieron amar y proteger, o sea, refiriéndose a los padres, se convirtieron en verdugos. Ellos fueron los, los que desbarataron, los que destruyeron, los que marcaron, los que fueron crueles, los que fueron eh, indiferentes, perdón. Entonces vamos a entender hoy solamente una cosa de manera muy sencilla, que es, si concluimos la semana pasada que un padre no puede dar lo que no tiene, y sobre todo hablábamos que el amor de Dios es necesario que sea derramado en el corazón de papá y de mamá, pues ahora con la ayuda de Jesús vamos a ver cómo podemos traducir eso, amar verdaderamente. Y quiero dejar en claro que el fundamento es la palabra de Dios. Más que una reflexión humana, más que el entendimiento de un hombre, vamos a acudir a la Biblia para dejar establecido que, como hablábamos hace una semana, sin Dios, sin su palabra, sin su luz, sin su entendimiento, como mucho ya nos ministró a través de los cantos desde la alabanza del Espíritu de Dios, sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Y todo esfuerzo humano va a ser inútil. Buenas intenciones, es necesario que vayamos a la Biblia y que entendamos que es importantísimo que el Espíritu de Dios guíe nuestros pensamientos, guíe nuestros proyectos, guíe las acciones que nosotros vamos a hacer y que las bendiga. Encontré, porque estuve meditando mucho en lo que pues el día de hoy iba a compartir, y quiero empezar tomando una reflexión. Encontré esto y quiero compartirlo con ustedes. Es muy breve, de esa manera una reflexión, pero es un testimonio de lo que es la realidad del día de hoy. Esto ya es de tiempo atrás. Lo escribió un juez, un hombre que se dedica o se ha dedicado al paso del tiempo a atender casos de violencia familiar, de problemáticas familiares. Este juez publicó un libro que llamó él Reflexiones de un juez de menores, y a manera de llevar una conciencia a los padres de familia, publicó el decálogo, los 10, digamos, mandamientos como para
que tus hijos se conviertan en delincuentes. Y fíjate, esta persona, no tengo testimonio de que sea cristiano, mas sin embargo, creo que tiene en muchos de los casos, tristemente, mayor razón y mayor entendimiento que muchas personas que en la religiosidad solamente gritan, saltan, hablan en lenguas, son religiosos, pero realmente están carentes de amor. Son unos címbalos que retiñen nada más, como dice la Escritura, nada más hacen ruido, pero realmente en su hogar hay sequedad. Y él refiere lo siguiente, y así lo llamó, decálogo para formar un delincuente, en el que ofrece recomendaciones a los padres que consientan a sus hijos y logren que el día de mañana puedan llegar a cometer actos delictivos. Y él llamaba lo primero, el primer punto: comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. 2. No se preocupe de su educación ética o espiritual. Espere a que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Llama la atención que esto, sobre todo el día de hoy, está muy arraigado, sobre todo en personas que, profesando ser sabias, se hicieron necias, muchos con estudios más allá de la maestría, del doctorado, etcétera, que dicen: no, déjalo que crezca así y él decidirá cuando tenga los 18 años. 3. Cuando diga palabrotas, ríase. Esto lo animará a hacer cosas más graciosas. 4. No le regañe ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. ¿Dónde he escuchado esto, por vida mía? 5. Recoja todo lo que él deja tirado: libros, zapatos, ropa, juguetes. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. ¿Cuánta razón tiene? 6. Déjele leer todo lo que le caiga en sus manos. De, cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero no de que su mente se llene de basura. 7. Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño o de la niña. Así a él no le dolerá demasiado el día en que la familia, quizá por su propia conducta, quede destrozada para siempre. 8. Dele todo el dinero que quiera gastar. O sea, no le ponga límites en eso, no vaya a sospechar que para disponer del mismo es necesario trabajar. 9. Satisfaga todos sus deseos, caprichos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones. Y finalmente, el 10. Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores, vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su pobre hijo y que de verdad quieren fastidiarlo. Es tremendo. Este hombre no es cristiano, es un juez que tiene, pues, como decimos comúnmente, un poquito de sentido común, y dice: yo he encontrado esto en caso tras caso. Aquí yo, en el litigio de lo familiar, he encontrado estos patrones que se repiten. Y hoy esto pareciera que muchos de los padres el día de hoy viven ajenos a las cosas de Dios, y lo triste es que muchos que se dicen ser seguidores de Cristo o ser muy religiosos, pareciera que tienen muy presente este decálogo, más que lo que la palabra de Dios habla con respecto a la crianza de los hijos. Por eso quise citar este testimonio, porque hoy, con la ayuda de Dios, que Él sea el que el día de hoy nos permita entender que todo va a nacer de una fuente que se llama la palabra viva,
la palabra eficaz, el verbo hecho carne, Cristo Jesús, la palabra de Él, que ninguno de nosotros el día de hoy salga pensando que lo que va a hablar Miguel son los consejos, es la verdad absoluta, que van a ser los consejos más prácticos que jamás se hayan escuchado. No, porque simple y sencillamente hoy voy a citar como el fundamento para que en una casa las cosas empiecen a cambiar para bien con respecto a la crianza de los hijos. Tienen que nacer de un padre y de una madre. Tienen que nacer las cosas del corazón de un hijo, de un padre, de una madre que reconoce a Dios, como lo decía la alabanza hace un momentito, lo reconoce en todo. Ya no dice yo haré, ya no dice voy a aplicar lo que está diciendo este hombre o lo que está diciendo tal persona, sino por el contrario dice a la palabra, a la ley y al testimonio, a él voy a ver. Entonces, dije yo hace 8 días y quiero empezar con esto, retomando lo que concluíamos. Si ustedes recuerdan, hablábamos de que el amor, el amar a Dios, el fundamento, que muchos padres el día de hoy no aman a sus hijos porque obviamente no aman a Dios. Los padres el día de hoy están desentendidos y están ajenos a lo que está sucediendo con sus hijos porque en su interior no les interesa agradar a Dios. Eso creo que nos quedó claro la semana pasada. Sin embargo, el día de hoy yo quiero ayudar, quiero aportar algo que pueda ayudarle a los padres que nos están escuchando en esta mañana detrás de esta cámara, que están ahí en sus casas o en los diferentes lugares, para entender lo importante que es que las cosas que se vayan a hacer a partir de este entendimiento nazcan de un corazón que quiera agradar a Dios, porque el deseo de querer agradar a Dios es bueno. Muchas personas han tenido a bien, han tenido un toque en una reunión o en su casa o a través de la lectura de la Biblia, pero muchas veces no sucede más allá de eso porque no fueron consistentes, porque no supieron cuidar lo que Dios les había dado, porque en un momento volvieron a lo que estaban acostumbrados, porque fueron y pusieron en balanza su profesión, su trabajo, el dinero, y lo pusieron hacia las cosas de Dios, y lamentablemente ganó más la comodidad, el dinero. Pero hoy quiero decirte una cosa, le hemos pedido a Dios que nos lleve a un entendimiento, que le haga entender a los padres que apartados de Él nada pueden hacer, que todo esfuerzo humano que tenga que ver solo para la crianza de los hijos podrá llevar algunas cosas buenas. Sin embargo, de lo que hoy vamos a hablar trasciende a lo eterno, trasciende en lo espiritual a las cosas que marcarán la vida en lo espiritual para tu hijo. Porque muchos se han conformado con que el hijo saque un título universitario, sea un hombre moralista y la gente, la sociedad lo tenga como un buen señor o una buena señora, pero Dios nos está llevando a que no nos conformemos con esto, sino que por el contrario, más que hombres de bien, mucho más que eso, o mujeres de bien, que sea el deseo de nuestro corazón entregarle a Dios hijos que honren su nombre, hijas o hijos que le amen, simple y sencillamente. Te invito a que hagamos una pequeña oración antes de entrar de lleno al mensaje y que le digamos de una manera sencilla a Dios en esta mañana: déjame entender por qué es importante tener tu amor en mi vida, por qué es importante tener tu amor en mi mente, en mi corazón. Pidámosle a Dios que nos dé esa luz esta mañana. Padre, tú que eres luz, Señor, en medio de la oscuridad, hoy te ruego que compartas en esta reunión esa luz, Señor, con nosotros, que abras el entendimiento de los hijos, de los padres,
de los abuelos, Señor, a la exposición de tu palabra en esta mañana, Dios, que nos dejes entender lo que representa la vida en una familia. Me refiero a la vida espiritual. Que nos dejes entender y que nos permitas ver lo hermoso que es que tú estés en el centro de un hogar, reinando en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestros proyectos. No permita, Señor, que ninguna otra cosa usurpe, Señor, el lugar que te corresponde a ti, en las familias cristianas, Señor, en las familias donde hoy hay una mujer o un hombre que sea dispuesto a buscarte. No importa que esté lejos, no importa que esté solo o sola, que pueda entender el día de hoy que no es así, que si verdaderamente te está buscando, tú estás ahí a su lado, Señor. Háblanos, pues, y déjanos entender de la importancia de que un padre y una madre sea esa guía para sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Citábamos hace un momentito un texto hermoso que está en el libro de Colosenses. Si me acompañan, por favor, es capítulo 3 de Colosenses. Tenemos aquí la palabra preciosa a partir del verso número 5. Y lo voy a leer realmente porque de aquí vamos a sacar cosas muy importantes, sencillas de entender con respecto a lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Yo decía hace un momento que el propósito de esta enseñanza es solamente llevar a un solo pensamiento a los padres de familia el día de hoy. Que sin el amor de Dios en nosotros, presente, manifestado o que se haga manifiesto en el diario vivir, que ajenos de la verdad de la Escritura con respecto a la crianza, que si nosotros como padres estamos secos de todo eso, que si la palabra de Dios no mora en nuestro corazón, que si nuestras intenciones o nuestra fe no es verdadera, no creemos que las palabras de Cristo puedan marcar la vida de nuestros hijos y que estas palabras pueden trascender hasta lo eterno, que sin todo ello no va a pasar nada con nuestros hijos. Que sin, como padres de familia no dedicamos tiempo a buscar en oración la voluntad de Dios. Que si no le preguntamos cosas de manera específica de la problemática que estén viviendo el día de hoy nuestros hijos, no va a suceder nada. Porque como en la administración nos hablaba el Espíritu Santo, el cristiano es humilde. El cristiano aprende a decir, si es la voluntad de Dios, si Dios quiere, lo voy a hacer. Si Él me lo manda, lo voy a hacer. Y como decía Moisés, si tú no vas delante de mí, pues no iré a ese lugar, no caminaré, tu presencia no va conmigo. Entonces, este es el objetivo de esta enseñanza. Hablaré de ejemplos que en la parte final yo creo que van a ser prácticos, que van a ayudar, mas sin embargo, para mí lo más importante es que escudriñemos en este momento la palabra preciosa, porque cuando hablaba Pablo acerca de cómo un cristiano se debe vestir, no se estaba refiriendo como tal a algo físico, sino más bien estaba hablando en lo espiritual, a todo aquello que debe de acompañar la vida del cristiano y por ende lo que debe haber en su familia, lo que se debe de reflejar en la esposa, lo que se debe de reflejar en los hijos, el esfuerzo que debe de haber en los padres para que sus hijos desde ahora que son pequeños
sean formados como hombres para bien. La palabra dice lo siguiente, Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conto pleno. Verso 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. En lo particular a mí me llama mucho eso la atención y yo quisiera que le subrayaras de ser necesario, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Después habla que nos soportemos, que seamos benignos los unos con los otros, perdonándonos los unos a los otros. Y el verso 14 dice lo siguiente, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, dice la palabra de Dios. Yo quise citar este contexto bíblico porque tiene mucha aplicación el día de hoy para nosotros, los padres, los que profesamos la fe cristiana y todo aquel que se está acercando en este momento, sea físicamente quizá en alguna congregación o que se conecta virtualmente, pero la verdad en su deseo es conocer a Cristo, acercarse a Él, entender lo que es la voluntad de Dios para Él. Aplica mucho, ¿sabes por qué? Porque, como yo te decía yo hace un momento, no basta con tener la buena intención de querer hacer cosas diferentes con nuestros hijos, de querer dejar un buen legado en lo espiritual para ellos. De buenas intenciones, digo, muchísimas personas se quedan en eso, simple y sencillamente. Ahora quiero llevarte a que Dios nos está pidiendo a que le pongamos pies a estas cosas y que de una manera práctica para nuestra vida podamos ver que primero Dios habla de que la vestimenta de un cristiano tiene que ser benignidad, humildad, entrañable misericordia y sobre todo el amor que cubra todo lo que tiene que ver con su vida, pero que todo nace de haberse despojado, dice la Escritura, de haber hecho morir las cosas viejas, de que quede ahí muerto el viejo hombre y de luchar hasta más no poder para que eso no se vuelva a presentar nuevamente en tu vida. Crueldad, mentira, hipocresía, impurezas, fornicaciones. Quiero que seas muy sincero contigo mismo y tú sabes de dónde Dios te está llamando en este momento si tú no eres cristiano, pero quieres hacer la voluntad de Dios, sabes qué es lo que estás practicando. Hermano, hermana, este texto nos lleva a entender también que no nos debemos de confiar de nosotros mismos, que por el contrario, toda la confianza de que hoy vamos a vivir, hoy vamos a salir a trabajar, un ejemplo, el día de mañana, o hoy vamos a estar con la familia, que toda nuestra confianza de nuestro proceder, de que si vamos a entender que hoy vamos a tener una reunión, un ejemplo, que la conducta, que todo nazca de una confianza en nuestro Dios, sabiendo que Él nos va a ayudar.
No nos vamos a levantar los cristianos con ese temor, hoy no voy a pecar, hoy no voy a pecar, porque debemos de conducirnos con libertad. La Escritura dice que Cristo a libertad nos llamó, en todo ello a tener una confianza plena en Él. Pero para mí es muy importante dejar en claro que una cosa que yo tomo como fundamento en esta hora, para que las cosas que pueda hacer un padre cristiano o una persona que quiere buscar de las cosas de Dios en su casa, cosas para bien, como educar, como dejar hábitos, como enseñarle la cultura del trabajo al hijo, deben nacer primero de este acto, que como mamá o papá, él se ha despojado. Él hizo morir, dejó a un lado, dice la Escritura en el verso número 8, deja, despójate. No tengas nada que ver con todo ello, ni te acerques a las cosas que te van a llevar a que hagas nuevamente las cosas que en otro tiempo, la verdad, fueron vergonzosas, fueron desastrosas, te produjeron mucho daño. No tengas nada que ver con ello. Y la otra parte que es muy importante, padre o madre, es de nada sirve que ya no te acerques al pecado y que ya tus amistades, incluso ahora eres cuidadoso, eh, te alejaste de los vicios, dejaste de decir mentiras. Si decías grosería, hablabas 5 palabras y hablabas una grosería y ya no lo haces, qué bueno que eso está sucediendo, mas sin embargo ahora Dios te dice, y ahora también vístete de todo esto, vístete de toda mansedumbre, vístete de templanza, vístete de benignidad, cúbrete con entrañable misericordia. Dice la Escritura, a mí me llama mucho la atención, entrañable misericordia, porque sabes qué es lo que está transmitiendo Dios a través de esta lista de cosas, de frutos del Espíritu. ¿Sabes qué está transmitiendo? Que tú no reflejes a tus hijos solamente vestiduras huecas que no sirven para nada. Que verdaderamente tus hijos puedan ver de ti como padre un ejemplo donde la entrañable misericordia nazca de un corazón limpio. Los niños son bien inteligentes y todo esto lo detectan fácilmente. Cuando uno realmente vive conforme a la voluntad de Dios, ellos se dan cuenta porque ven tu esfuerzo, porque ven que llegas cansado. Cuando ellos se dan cuenta que tú los amas, se dan cuenta que eres responsable en el trabajo que vas, que estás ahí cerca de ellos, que a pesar de que tuviste una jornada de trabajo durísima y que a lo mejor te era válido llegar directamente del trabajo a acostarte, cenar y acostarte, estás coloreando con ellos, estás coloreando un mapa, estás recortando algo porque les quieres dejar un mensaje muy claro. Me interesa lo que te está pasando a ti. Me interesa que apruebes geografía, me interesa que en matemáticas que a lo mejor cojea ahí el niño, pues que vaya a más un ejemplo. Queridas personas, no estamos hablando de humanismo, no estamos hablando de cosas, de tácticas médicas que en un momento pudiesen servir. Estamos hablando de lo que es el consejo de Dios, de lo que bíblicamente Jesús nos está diciendo, en esto esfuérzate. Cristiano, cristiana, pon toda tu atención en esto. Vístete de entrañable misericordia. Y hoy quiero también resaltar lo que dice el verso número 14. Y sobre todas estas cosas, de todo lo que ha hablado, decía Pablo, vístete de amor, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La vida pasada de los hombres, y esto es muy importante que yo lo refiera, llega a suceder que se hace tanto daño, se marcó la vida
de los que eran en un momento pequeños y que ahora son adultos o adolescentes, que llegan a aborrecer a sus padres de una manera tan fuerte, que los odian, que no quieren saber de ellos. A mí, tristemente, me ha tocado ver cómo, incluso cuando personas o hijos de familia que ahora tienen 32 años, les avisaron que su padre había muerto. El padre que hace 20 años abandonó a la mamá y los abandonó a ellos a su suerte, que les avisaron que estaba en el hospital y no les interesó que se muera. Para ellos era como un animal más de la calle, por el rencor, por el odio. Y el día del sepelio del papá, ni tan siquiera, para ellos fue como un día cualquiera. Eh, Puede llegar a hacer tanto daño el pecado, la maldad, la crueldad, que en muchos de los casos los hijos crecen amargados completamente contra los padres y contra todo lo que tiene que ver con la vida, incluso aborrecen muchas veces las cosas de Dios, pero sucede otra cosa, que puede pasar que esos mismos hijos aún sigan dentro del núcleo familiar, estén viviendo dentro de casa y tengan esas mismas actitudes. Los otros, pudiéramos decir que malos hijos, etcétera, están fuera, pero sucede que hay niños que literalmente son como un hielo, fríos, fríos. Están completamente cerrados a cualquier diálogo, están completamente como inertes, como una piedra. Y yo he visto padres de familia que lloran, que se preocupan porque muchas veces han hecho hasta lo humanamente imposible para ganarse la confianza de los hijos y que ellos puedan hablar. Ven la rebeldía y saben que están mal por sus frutos, pero la Biblia nos deja una luz de esperanza. Dice, el amor es el vínculo perfecto. Es el camino a seguir para tratar incluso hasta con esas problemáticas de los hijos. ¿Por qué? Porque cuando tú de una manera con misericordia te diriges hacia tus hijos, porque cuando en tu deseo como padre te preocupas por ellos, porque sabes que si él tiene rencores en su corazón y no los habla, que si tiene una mente materialista, una mente voluntariosa y no se deja ayudar, el que va a recibir el daño directamente va a ser el hijo o la hija. Y al verdadero cristiano eso le duele, porque muchos cristianos conocieron la luz, pero lamentablemente los hijos ya eran adolescentes o ya eran mayores y el pecado cobró factura ya de las cosas, de las vidas. Mas, sin embargo, quiero animarte para que tú hoy tomes fuerzas y tengas esperanza, porque la Biblia habla que el amor es el vínculo perfecto. Me ha tocado atender casos de este tipo donde la verdad tuvo que venir un trato de Dios fuerte, donde el hijo está desquebrajado ahí en el hospital, en un hospital donde llegó con una pierna casi cayéndosele, rota, y empieza un trato. Y empieza Dios en su misericordia a tratar con el corazón. Y la palabra padres de familia dice, el amor va a ser el vínculo perfecto, el abrazo. Conocí un testimonio de un hombre, un pandillero, que estuvo encarcelado, no una, sino muchísimas veces. De hecho, entraba y salía de los reclusorios desde pequeño, en el correccional cuando era menor de edad, y posteriormente se convirtió en asesino. Cuenta su testimonio de este hombre que por su mala conducta lo asignaron a una zona muy restringida, donde estaba solamente en compañía de los reos más peligrosos, porque ahí estaban los psicópatas, las personas más pervertidas, más peligrosas. Y ahí fue a parar él. Ese día él refiere que su intención era matar al guardia que los cuidaba ahí en el pasillo, que era matarlo como pudiera,
agarrar un arma y que lo mataran a él o darse un balazo porque ya no quería estar en la cárcel. En aquella ocasión llegó una visita de unas religiosas, de unas ancianas que predicaban la palabra de Dios. Antes de cualquier otra cosa, porque su plan ya lo tenía bien definido en su mente, matar a mordidas de ser necesario al guardia, matarlo a balazos como fuese y después suicidarse. Antes de que todo eso sucediera, él cuenta con sus propias palabras que solo cuando tuvo de frente a ese par de ancianas que pertenecían a una congregación allá en Estados Unidos y le dijeron y le dieron un abrazo y le dijeron, hijo, te amo. Él cuenta que jamás en su vida, óyelo bien, un hombre de más de 40 años, jamás en su vida alguien le había dicho esas palabras. Algo que para ti, hijo de familia, o sea, si tus padres son cristianos, valóralos. Eso que muchas veces pasa desapercibido, ese hombre cuenta en su testimonio que jamás había escuchado esas palabras y que lo quebrantaron por dentro y que fue como si lo hubiesen desarmado por dentro, que todas las intenciones que tenía de matar al guardia, de suicidarse, todo eso desapareció y solamente comenzó a llorar como un niño, como un niño. A partir de ahí, él empezó a entender, empezó a congregarse, por lo que tengo entendido, en un lugar. Al final le retiraron cargos, al paso de muchos años le retiraron cargos del motivo por el cual estaba ahí encarcelado, y ahora él empezó a congregarse. Pero ese caso habla de la mortandad y del daño que se le hace a los hijos cuando nosotros como padres somos indiferentes, somos secos, cuando viene un hijo, por ejemplo, y acaba de salir de deslace o te quiere mostrar, papi, papi, mira, coloreé esta Catarina o coloreé este carro y tú, quítate, estoy ocupado, estoy cansado. Somos indiferentes muchas veces a lo que es tan importante para ellos. La palabra, la palabra de Dios nos dice también algo preciosísimo en Proverbios 16. Acompáñame, por favor, al Antiguo Testamento. Proverbios 16, verso número 6, por favor. Libro de Proverbios 16, 6 dice lo siguiente: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Quiero unir esta hermosa palabra con lo que Pablo venía hablando en Colosenses capítulo 3, porque la suma de su palabra es verdad, entrañable misericordia, un amor manifiesto, sencillo, despojado de moldes religiosos, simple y sencillamente es entender lo práctico, a lo cual Dios nos está llamando, que amemos a nuestros hijos con misericordia. Dice la Escritura, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dos elementos muy importantes. Ahora, por un lado, acabamos de ver desde un inicio todo lo que los padres de familia están haciendo mal en estos momentos y de veras que se están esforzando, pareciera que están como en un campeonato para ver quién más pronto, más rápido destruye a sus hijos. Vean, ¿por qué? Porque el día de hoy muchos de los padres están trabajando arduamente, con valentía, con determinación y plenamente convencidos de que están haciendo lo recto y no se dan cuenta que es para la destrucción de sus hijos. Tristemente, vemos el día de hoy el número tan grande de feminicidios que hay en México, en nuestro país, y nos espanta, porque lo que ahora estamos viviendo, que ya nos llegó acá incluso a la ciudad de Puebla, que antes lo veíamos allá, en la frontera, en lugares donde había bandas organizadas, ya llegó acá. Aquí todos los días amanecen encobijados, descuartizados, mujeres aventadas ahí a la orilla del periférico como si fueran basura, literalmente.
te habla de la perversidad y de la dureza del corazón del hombre y de la mujer también, en muchos de los casos, y que ya somos insensibles, nos estamos deshumanizando. Lo triste sería que tú y yo nos hiciéramos a la forma, nos acostumbráramos a decir, hoy amanecieron 20 muertos más, cuando eso no es normal. Y te decía, muchos padres el día de hoy se esfuerzan, y yo creo que están tomando muy en serio, a lo mejor unos conscientemente, otros menos, pero están tomando muy en serio el decálogo que decía ese juez que lo mencionaba para echar a perder a sus hijos. Ahora vamos a hablar de lo opuesto. Vamos a ir nosotros a remar contra la corriente y vamos a tomar la palabra como el mayor testimonio, como un eje de lo cual no nos debemos de mover. No nos vamos a mover de ahí. ¿Por qué? Porque el día de hoy se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Vendrían tiempos que a lo bueno le llamarían malo y a lo malo le llamarían bueno. O sea, estar en tinieblas completamente. Dice la Escritura, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Acá tenemos una clave muy importante para que nosotros empecemos a corregir desde casa las cosas. Querida persona, padre o madre de familia, quiero hablar de que también otro elemento importante es que tú tengas la verdad, firmeza de carácter, valentía. Fíjate lo que voy a decir. El día de hoy hay madres o padres que siguen fomentando el pecado, la pereza, la maldad de los hijos o de las hijas, aun cuando éstas ya son mayores de edad y no les interesa ninguna otra cosa más que sus pobres bebés, sus pobres niños consentidos, el día de hoy no vayan a parar a una cárcel. Padres de familia que saben que sus hijos son delincuentes, son ladrones, o que saben que tiene ya un hijo con una mujer, con otra, y lo siguen recibiendo en casa todavía con la nueva novia. Y permiten que entre a la recámara y que ahí estén. Y no le dicen absolutamente nada, porque son unas personas alcahuetes. Se necesita carácter y determinación. El carácter que le debes de rogar a Dios que Él te lo dé. ¿Por qué? Porque para que tú puedas aplicar la verdad, para que tú puedas ayudar a ese hijo o esa hija que en este momento te preocupa, debes de ser muy valiente para pararte por Dios. ¿Por qué? Porque aquí van a venir muchas cosas que la misma familia te va a señalar. Los vas a traumar, eres muy duro o muy dura con ellos. Mira, pobrecitos, ellos qué culpa, si tú mismo les enseñabas en otro tiempo y ahora quieres que no lo hagan, pues si tú mismo llevabas el cigarrote o la botella, la cerveza, déjalos que vivan, que experimenten, cómo van a conocer, con quién se van a casar si no experimentan, tienen un novio, otra novia y otro novio. Las cosas te van a tomar de tus propias palabras que en otro tiempo tú mismo decías. Mi hijo es un macho que ande con una, con otra, etcétera. Mas sin embargo tienes que ser valiente para que tú puedas ayudar a tu hijo aplicándole la verdad. Tienes que ser muy valiente. Y cómo se batalla con los padres. Y yo quiero decirte que incluso con humildad te lo digo, Dios nos tiene que estar tratando primeramente a nosotros, con cosas que nos pasan. Dios, el día de hoy quiere que ese carácter firme, pues no sea que tú lo confundas, porque si tú en tu temperamento a lo mejor eres impulsivo, eres no sé, muy determinante, no me estoy refiriendo a eso. A lo mejor tú tienes cosas que naciste ya con ellas en el sentido de que tiendes a ser así. La palabra de Dios te habla de un carácter con temple, te habla de un carácter con dominio propio. Querida persona, tener misericordia de los hijos es poder ver a dónde va a ir a parar
ese joven irresponsable, ese joven que embaraza a una y a otra y a otra. Tener misericordia de tus hijos es primeramente llorar junto con Dios en lo privado, ahí donde nadie te está viendo, y decirle, mira, qué perdido o perdida está mi hija o mi hijo. Ten misericordia de él, ayúdame, dame tú la idea, dame tú el consejo para saber cómo le voy a hacer, cómo voy a entrar a su mundo, porque para él su mundo son las drogas, es el robo, para él su mundo es solamente el materialismo. Dios mío, ayúdame, porque tu palabra dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero ¿cómo vamos a corregir y cómo vamos a aplicar la misericordia y la verdad si nosotros nos estamos debilitando por dentro, si nosotros no somos, la verdad, firmes para aplicar las cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos? Otro error que cometen los padres en relación a esto es tener una falsa idea de sus hijos y decir, pues no está tan mal. Otro error que cometen los padres es no reconocer las cosas que nuestros hijos están haciendo mal cuando alguien te las señala, porque nos falta la humildad para reconocer. Y yo quiero detenerme en este punto porque esta actitud ha hecho muchísimo daño y ha sido determinante para que muchos padres que empezaron a buscar de las cosas de Dios no sigan adelante por cuanto no fueron humildes. Porque cuando un hermano o una hermana vio algo en su hijo o en su hija, dijeron, no, ¿qué te pasa? Ese no es mi hijo. Si yo conozco bien perfectamente a mi hijo es bueno, mi hijo, mira, ya ora, ya lee la Biblia, ya va al culto, ya va a la congregación, ¿cómo crees? Pero si alguien te está dando con razón elementos, te está diciendo, mira, yo vi esto, la escuché decir esto, mira, yo la veo así muy voluntariosa, mira, esa pequeñita, yo veo que delante de ti hizo eso muy manipuladora. ¿Sabes el daño que va a llevar si tú no la corriges cuando sea grande? Va a ser lo mismo con el marido, va a ser manipuladora, es voluntariosa y ella va a querer llevar las riendas del hogar, va a haber un matriarcado ahí. Te están hablando y no entiendes. La palabra de Dios habla de que nos vistamos también de muchísima humildad, dice la palabra de Dios. Quiero también tocar este punto que es muy importante. Si me acompañan, por favor, al libro de Primera de Corintios, capítulo 13. Por favor, Corintios, capítulo 13. Vamos a ver de una manera sencilla cómo es el amor de Dios. Primera de Corintios 13, verso número 1. Me voy a centrar principalmente en las primeras líneas de lo que habla aquí el apóstol, el mismo que escribió Colosenses, lo que leímos hace un momento en el capítulo número 3. Pablo, en el verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree.
todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Pero dice la Escritura, el amor que es según de Dios, dice, no deja de ser, no va a caducar, va a permanecer ahí. ¿Por qué quise citar nuevamente la descripción del amor ágape, del amor de Dios? Eh, Porque este amor, lo que habla ahí el apóstol Pablo, representa cosas sencillas de entender y que la verdad son la esencia de ese corazón que ha sido renovado, pero que ahora tenemos que aplicarlo a cómo va a ser el trato con nuestros hijos. La escritura, padres de familia, miren, dice, hey, tú que te consideras padre religioso, por ejemplo, que puedes asistir a una congregación, sería bueno que medites tú en lo siguiente. Quizá te reúnes el domingo o el sábado, tienes tus dos reuniones a lo mejor de oración grupal, etcétera. Tienes un servicio a mitad de semana, después hay que ir al hospital, hay que ir a un basurero a dejar comida, qué sé yo. Eso por sí mismo, como se ha dicho anteriormente, no está mal el hacer misericordia, definitivo. Dios lo demanda de cada uno de nosotros. Pero también la Escritura nos habla que hagamos el bien a quien fuese debido. O sea, vas a hacer misericordia, pero hazlo con entendimiento y con sabiduría. No por una imposición que te esté dejando el hombre o el grupo. ¿Por qué? Porque muchas veces dices que eres muy religioso, pero ni has sabido darle del pan al huérfano y a la viuda, literalmente ni la has amparado. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que ese huérfano y esa viuda son tus hijos y es tu esposa. Y te voy a decir por qué. Porque estás tan enfrascado en la actividad religiosa que de por sí eh, te gusta, si eres de esas personas que te gusta llevar ahí el protagonismo, quedar bien con el hombre y que no lo estás haciendo porque verdaderamente nazca de tu corazón, tus hijos así están, tristemente. Y discúlpame, podrás decir, soy muy allegado a Dios. Revisa en este día si no solamente eres un címbalo que está haciendo ruido en muchas cosas, en muchas actividades, pero realmente en tu casa hay un sequedal. Si redimir el tiempo en estos días, sobre todo en los años, que miren los que sobre todo viven en ciudad grande como la de Puebla, los que están en Monterrey, los que están en la Ciudad de México, ahí en la zona conurbada, pues no me dejarán mentir. Muchas veces la verdad para ir a tu trabajo implica hora y media de camino o 2 horas de ida y luego de regreso lo mismo. Agrégale 9 horas, 10 horas en el trabajo, todos los días. Y luego todavía decir, es que el Señor me está demandando que yo vaya yo acá con los pepenadores y todo, y que por sí mismo, te lo vuelvo a repetir, no es que esté mal en esencia ayudar al pobre, al necesitado, al prójimo, ir a predicar. Pero si sabes, de lo que estoy hablando es que sabiendo que hay necesidad en tu casa, se te aplicaría este dicho popular de los mexicanos, ¿no? Eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. Queridas personas, hoy la palabra de Dios nos está diciendo, primero, padre de familia, cuídate que tú no caigas en esta categoría de personas que solamente están llenos de actividades, están llenos de apariencias, pero realmente la esencia de su corazón no es amar a sus hijos. Su determinación no es que sus hijos se salven, simple y sencillamente es que se acumulen más obras, que digan del hermano que va, que fue a la sierra, que fue acá, que fue para acá, etcétera. Pero entendiendo que Dios nos está llamando a que tomemos la santa palabra y que veamos que debemos de corregir cosas en nuestros hijos, vean lo que dice la palabra de Dios acá, que eso lo podemos llevar a las acciones hacia nuestra casa, hacia nuestros hijos. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. Es acá cuando yo te quiero llevar
aplicar esta palabra sencilla cuando tú veas a tus hijos. A ver, dice la Escritura que el amor no tiene envidia y que quien tenga este amor en su casa, en su propia vida, habla de que es bienaventurado, habla de que esta persona es íntegra, de que es un cristiano, que habla de que quien se está esforzando por tener esto en su vida es una persona que, la verdad, pocos verdaderamente, porque es difícil cuando se te presenta la situación, cuando alguien te arrebató la vida de un hijo, cuando alguien te despojó de lo que fue el ahorro de tu vida, a lo mejor de 10, 30 años, y te lo quitó en un instante. Eh, es difícil tener esto, mas sin embargo, no es imposible, porque para Dios no es imposible absolutamente nada. Dios puede derramar de este amor en tu corazón. ¿Para qué? Para que tú puedas perdonar, para que puedas tener contentamiento en tu vida, para que no seas una persona jactanciosa, sino por el contrario, seas humilde. Claro que Dios puede hacer el milagro y Dios tiene poder para cambiar personas que fueron todo lo contrario a esto, a ser personas que el día hoy sean luz. Y yo te decía, tomo un ejemplo nada más. Si la Biblia dice que el amor no tiene envidia, y yo estoy mirando que mi pequeñito de 4 años, de 5 años, está jugando con sus hermanitos y acapara todos los juguetes y no quiere compartir, desde ahí debes de tomar medidas y debes de atenderlo eso como una prioridad. Y agrégale que se enoja cuando su primito llega con un juguetito nuevo o algo así, y se enoja y ya le arrebató el juguete porque él lo quiere tener, o ya lo mordió porque no le pareció que su primito trajera un juguete que le fue más atractivo que el que tenía él. Ahí debes de aprender a corregir todo esto y debes de entender: mi hijo tiende a ser envidioso, lo voy a ayudar, voy a atender eso, voy a corregir eso, voy a atenderlo. La palabra dice también del amor, dice la Escritura: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, dice, no se envanece. Vuelvo a poner otro ejemplo. Puedes tener un hijo que tenga una habilidad mental muy alta, que piensa rápido, que actúa rápido, que es práctico, que tiene sentido común, que se le facilita el idioma, que se le facilita el trabajo, que le enseñas una vez a mover un tornillo y le dices: mira, conecta acá y hazlo acá, y te lo hace así rapidito, pero lo notas que demerita al otro, que se tardó el doble de tiempo, pero lo notas que se jacta, que dice: yo lo hice yo solo, como se decía en la alabanza: yo lo hice, yo lo hice. Atiéndelo, atiéndelo, porque la Escritura dice que Él le da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Y si esa jactancia está en el corazón, quiere decir que detrás de todo ello puede haber, o lo más seguro es que haya un orgullo, un envanecimiento de uno mismo. Y nos vamos a cosas sencillas. La palabra de Dios te habla del amor de Él en una dimensión muy profunda, muy bonita, porque vas viendo todas las caras de lo que es el amor de Dios. Pero yo quiero llevarte a lo siguiente. Esto primero debe estar en ti como padre o madre. Búscalo, búscalo, que no sea nada más un recital, que esto no sea que te conformes, como en muchos de los casos, los padres religiosos. Acá están los versículos en la casa, los cuelgan porque es adorno solamente, porque se ve bonito en la casa, porque la gente que vaya a llegar de inmediato va a ver que yo soy espiritual, que busco esto, lo otro, etcétera. Pero te has conformado solamente con eso, pero realmente esa palabra no está en tu corazón. Ahora debes de cambiar, y eso es lo que debe de morar en ti, para que tú, teniendo esto, teniendo este tesoro, teniendo esta luz, ahora tú
derrames en tus hijos y tú los bendigas y tú ores por ellos y tú los cuides. Tú, cuando veas esas actitudes, vas a trabajar por quitarlas, simple y sencillamente. Hablaba yo también de que cómo adolece la sociedad, por ejemplo, aquí mexicana, de que hoy hay una generación de jóvenes que no saben trabajar, que quisieran todo lo que es fácil, de tal manera que nada más se apretara un solo botón y todo se hiciera así en automático y por arte de magia, y no están dispuestos a desvelarse, no están dispuestos a sudar, no están dispuestos a caminar, no están dispuestos a pararse temprano porque un trabajo serio te lo demanda. Déjame decirte que si tú no atiendes también eso en estos días con tus hijos, ellos van a ser los futuros hombres que van a ser cabeza de familia y que van a acostumbrarse a las chambitas, al trabajo que no te demanda mucho de tu responsabilidad. Ahí donde vas un día, hay estrés ahí en la casa, regresas, si hay bien, si no, no. Ten cuidado con todo esto que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas muy importantes y que van a forjar el carácter, van a forjar, incluso van a ponerle como un trazo a la vida de ellos, para bien o para mal. ¿Cómo nos encontramos muchos casos de estos, donde los hombres no están dispuestos a tomar la responsabilidad? ¿Por qué crees que hay tanto divorcio? ¿Por qué crees que hay tanto niño que no tiene papá porque se fue, que la mamá se hizo cargo de ellos, que es madre soltera? Porque cuando vieron la responsabilidad ya de frente, de lleno, los golpes así directos, así de se enfermó, hay que hospitalizar a la niña, hay que hacer esto y lo otro, dijeron, no, no estoy dispuesto a esto. En su egoísmo, obviamente, no estoy dispuesto a hacer esto. Esto no es para mí. Fíjate cuánto egoísmo. Eso lo hubieras pensado antes de haber traído niños al mundo. Entonces, hoy que podamos entender esto, el amor de Dios, querido padre de familia, quiero en esta tarde que tú medites en ello. No vamos a profundizar en cada una de las cosas que ahí refiere Pablo, sino por el contrario, quiero dejarte en claro solamente una cosa, que tú veas si eres un címbalo que retiñe, más si eres religioso, más si dices que profesas la religión verdadera, que todos los demás están mal, que a lo mejor estás muy confiado en porque tu ministro ya lleva muchos años en el Evangelio, porque predica la sana doctrina, etcétera, pero tu confianza no está puesta en Cristo, medita en ello. No vaya a ser que Dios el día de hoy nos encuentre faltos en esto, que nos vea solamente desde el cielo como un metal hueco que cuando le pegas suena fuertemente, hace muchísimo ruido, pero en sus entrañas no hay amor, está seco, está vacío. La palabra de Dios nos habla que esto es una tragedia completamente, nos habla que esto destruye realmente los hogares. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tu hogar, tus hijos van a ver un ejemplo en ti, van a ver un fervor o van a ver una apatía, van a ver un deseo de hacer cosas o van a ver que haces las cosas porque te están arriendo, porque pues, hay que hacerlo, pero no van a ver un fervor, amor, no van a entender que a Dios se le sirve por amor, no van a entender que Dios lo vale todo, no van a entender que si decimos que amamos a Dios, hay que buscar las cosas de allá arriba y eso quiere decir, pues venir, comprometerte a esto, si quieres extender el reino, pues vas a tener que trabajar, te vas a tener que capacitar, tienes que tomar una responsabilidad en la congregación, en tu trabajo, en la vida, no lo van a ver en ti. Es la realidad. Van a ver una vida que nada más va a la deriva, que hay que cumplir porque no hay de otra. Qué triste sería eso si tú les heredas a tus hijos ese sentir, ese testimonio. Yo quiero terminar
con lo siguiente solamente. Dios nos está llevando al punto el día de hoy para que tú veas primeramente que Dios te está diciendo, te tienes que despojar de toda malicia, de toda impureza, malos pensamientos, deseos vanos, etcétera, incredulidad, hipocresía. Todo eso, eso debe estar fuera de ti. Ya ni lo voltees a ver. Y si no, pues yo pensaría que es lo que estás haciendo, medita. Si todavía quieres estar entre el mundo y las cosas de Dios, pues mejor medita qué es lo que quieres para tu vida. Porque Dios está demandando que lo busquemos a Él con todo el corazón, como veíamos hace 8 días. Amarlo a Él con todo el corazón. Ahora, si ya te despojaste de todo eso, te queda claro, mira, que cualquiera que practica el adulterio, pues no heredará el reino de Dios. Los lasciviosos, los fornicarios, los rateros, las personas que son asesinas, parricidas, todo eso, lo que dice Gálatas 5:19, te quedó muy claro que ellos no van a estar con Dios. Ahora, revístete de entrañable misericordia y principalmente demuéstralo con tus hijos. Ahora vístete con amor, vístete con benignidad. ¿Cuántas veces como padres llegamos a tener diferencias con la esposa? Y sabemos que las esposas son más endebles en cuestiones de los sentimientos, que ven las cosas de una manera diferente, que se doblegan de una forma más fácil, muchas veces, en la mayoría de los casos, que los hombres, que les brota más incluso la parte de sus sentimientos. Vas a llegar como el fariseo, así a directo a golpearla, a decir en el buen sentido, golpearla con tus palabras, a decirle, mira qué mal estás muerta espiritualmente, y si yo te decía yo desde hace tiempo que yo ya te veía mal, etcétera, ¿la vas a todavía a meter más en el hoyo? ¿O qué vas a hacer? ¿O le vas a pedir a Dios que te dé amor, que te dé firmeza? Porque se requiere firmeza también para ayudar, como yo ya lo dije, pero sobre todo abundante amor. El amor cubrirá multitud de faltas, dice la Escritura, multitud de pecados. ¿Qué vas a hacer con todo ello? ¿Vas a tener un arranque como hombre religioso nada más? ¿Y vas a recriminar y le vas a decir a ella todos sus defectos, pero nunca vas a mirar hacia ti y no vas a ver lo que tú estás haciendo mal? ¿O te vas a revestir con amor, con paciencia? Le vas a pedir a Dios, Señor, en este momento, no permitas que ninguna palabra deshonesta y que hiera a mi esposa salga de mi boca. Dame paciencia. A lo mejor no será el momento el adecuado para decirle verdades o hablarla, llevarla al razonamiento. La ves muy exaltada, la vas a dejar, pero al ratito vas a hablar con ella. No vas a dejar que eso germine dentro de su corazón. No vas a ser una persona que al año te vas a acordar que sucedió eso y que ya que está bien amargada, ya que se perdió, ya que aborrece a Dios, a los hermanos, entonces ahí vas a hablar. Vas a ser una persona que le va a pedir a Dios valor, amor, paciencia, que vas a pensar bien de tu esposa antes de estar con suposiciones y que la vas a ayudar como coheredera de la gracia, como una persona que te la puso ahí Dios. ¿No dice la Escritura que el que haya esposa haya la benevolencia de Jehová? Entonces, ¿qué? ¿Dios se equivocó o cómo está ahí? Es que hablar de esto, de los temas familiares, es algo tan delicado, es algo que tú necesitas incluso vivirlo para entender las entrañas de todo esto y poder abrir la boca y llevar a las personas a poder reflexionar acerca de la palabra y acerca del verdadero amor. Porque qué fácil es señalar a los demás y decir esto, lo otro, ella tuvo la culpa. ¿Cuántas veces nos ha tocado atender situaciones matrimoniales donde él viene a hablar, es que ella esto, ella el otro? Muchas veces tenemos que pararlos en seco y decir, a ver, ella no está presente ahorita. Yo quiero ver primeramente lo que te corresponde a ti, lo que es tu responsabilidad y analizar por qué está en esa situación tu esposa y cómo la vamos a ayudar. Quiero que meditemos en que la palabra nos lleva solo a esto. Acompáñame por favor al Evangelio
de Juan, capítulo 15, por favor. En el verso número 13. Dice la palabra de Dios lo siguiente: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. El amor no busca lo suyo. El amor no se agrada de la injusticia, no es jactancioso. Entendemos eso claramente, que no se envanece, no se irrita. El amor es humilde, pero aquí quiero terminar esta enseñanza con lo siguiente. El principal ejemplo al cual tú debes de acudir y mirar directamente es lo que vivió Cristo Jesús, nuestro Dios Todopoderoso. A Él le debemos todo. Si hoy tenemos un hogar, yo siempre he dicho a mi esposa, apenas vamos empezando, estamos por cumplir apenas 13 años en unos meses más. Estamos empezando, le digo a ella, nos queda mucho por caminar, mucho. Y tenemos que seguir cerca de Cristo. Porque si yo o ella se va en pos de otras cosas, nos perdemos y tristemente de paso nos llevamos a nuestros hijos. La Biblia dice, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Pero acá en este contexto son palabras de Jesús que le estaba enseñando a sus discípulos que sus mandamientos vivieran en el corazón de ellos, que su palabra estuviese cerca de ellos. Él les estaba diciendo, mira, tú en tus razonamientos no vas a poder obtener nada, no vas a llevar fruto por ti mismo, porque les puso un ejemplo bien sencillito, mira, yo soy la vid, aquí está la vid, soy yo, esas son mis palabras, y tú eres como una pequeña rama que si te cortan o te desincorporas de esa plantita, tú te vas a secar. Jesús se lo estaba diciendo a los discípulos. Y en ese contexto le dice, mira, yo te quiero a ti, no como mi siervo, no como una persona ajena a las cosas, porque el amo no le tiene que estar dando razones al siervo de las cosas que va a hacer, de las decisiones, pero tú eres mi amigo. Se lo estaba diciendo a sus discípulos. Tú eres como mi hermano, con quien quiero tener una comunión de amigo, de amiga, y yo voy a poner la vida por ti. Y vaya que lo hizo. Él no miente. Él lo hizo más adelante. No escatimó su vida. Se entregó. Sabía lo que iba a venir, el dolor, el desprecio, la angustia. Sabía la sangre que iba a derramar y cómo lo iban a escarnecer. Y estuvo dispuesto por ti y por mí, sin merecerlos, el justo por los injustos. Y ese ejemplo aplica para todos nosotros los que somos padres. ¿Quieres que ellos vivan? ¿Quieres que ellos tengan la esperanza de la vida eterna? ¿Tus hijos? Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus hijos, por sus amigos, por ellos, por el prójimo. Cerremos nuestros ojos, vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias porque esto es la esencia de lo que hoy quise hablar. Porque esto es como la raíz, es la fuente de donde debe nacer toda acción. El acompañarlos a la escuela en un momento que ya se pueda, el correr junto con ellos, el sentarte a repasar las tablas, algo tan básico para los niños de primaria, el estar ahí con ellos haciendo un trabajito de la escuela que les va a impactar, que les va a ayudar, el agarrar la bicicleta, colocarle su casquito ahí o sin casco ahí, ir a dar la vuelta, a platicar con ellos, no vas a ver fruto y no va a haber bendición si Dios y su amor no es lo que te mueve.
no es el motivo por el cual lo haces. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Tú no llamarías amigo a tu hijo, a tu hija? ¿Estás dispuesto a poner tu vida por ellos? Si eres abuela o eres abuelo y por la razón que tú quieras en este momento tus nietos están contigo y son tus hijos, aplica también para ti, para que lo tengas de una manera muy clara, que son herencia de Jehová, son los hijos de tus hijos. Como leímos en Deuteronomio hace una semana, que decía, estas palabras se las enseñarás a los hijos, a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Hay una responsabilidad. Que Dios nos ayude en esta tarde a entender que también por un lado no nos podemos ir al extremo solamente de la vara, del autoritarismo, de la rigidez, sin una gota de amor, y dejar a un lado el amor, la misericordia, y que también no nos podemos ir al extremo de la ligereza, de pasar por al todo, porque Dios es amor. Y que caigan nuestros hijos en la ligereza, en la irresponsabilidad, en la falta de respeto, que a ti no te miren con autoridad, etcétera, que no te hagan caso. Debemos de clamarle a Dios por la sabiduría para que podamos encontrar ese balance donde puedan conocer que eres bondadoso, pero que también corriges, que eres una persona que escucha, que llora junto con los hijos, que los abraza, pero que eres muy firme cuando es necesario corregir malas actitudes. Pero eso debes de buscarlo tú en lo personal, con Dios. Muchísimas gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque al final de cuentas, en todo estás tú, Señor. Tu palabra nos ha iluminado en esta tarde, porque ella es la que nos trae claridad acerca de lo que tenemos que hacer, Señor, los que somos padres, para esperar en un momento cosechar algo que con mucho esfuerzo estamos sembrando, Señor. Danos fe para creer esto, porque mira, Padre, tú sabes que las voces se multiplican muchísimo. Las voces del desánimo, las voces que nos dicen no vas a poder, las voces que nos dicen ya verás cuando cumplan la mayoría de edad y cada cosa que hemos escuchado. Y yo te ruego que el día de hoy nos puedas dejar en claro a nosotros que el justo por la fe vivirá, Señor. Padre, y que al que cree, todo le es posible, Señor. Y que en ti, Señor, tus promesas pues son amén, adelante, Señor. Padre, ayúdanos a creer eso profundamente con el corazón. Y que como le decía Pablo a los colosenses, que nos vistamos de entrañable misericordia y sobre todas las cosas, que nos vistamos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Deseamos que sigan meditando en esta palabra. Fue muy importante lo que Dios habló. Vamos a atenderlo con responsabilidad. Que Dios los bendiga. Si Dios lo permite, nos saludamos pronto. Saludos.